La casa de brujas. Cristianismo cruel e inhumano, culpable de innumerables muertes durante la Edad Media. Medieval. Innumerables hombres y mujeres fueron señalados, torturados y asesinados brutalmente tras ser acusados de brujería o herejía por la suprema autoridad de ese entonces. Pues según sus ideales, ellos eran los culpables inminentes de las desgracias sociales existentes en el momento. La Santa Inquisición era una solución para la purificación de aquellas almas. Las masacres fueron producto de la opresión que el cristianismo ejercía sobre los pobladores con el único fin de mantener al pueblo fiel a su religión y continuar con su poder religioso e incluso político sobre la ciudadanía. En este video se expondrá la definición del término de brujería, así como las razones por las cuales los inquisidores llevaron a cabo la cacería de brujas. Del rumor a la investigación. Fue gracias al cristianismo que en los pobladores de la época medieval nació la obsesión por los demonios, por su tortura y eliminación, pues según sus creencias, ellos eran los culpables de cualquier mal que los acosase. Hoy en día, después de años de investigación, se ha revelado a la sociedad que tales hechos fueron la forma en cómo la Iglesia se encargó de reprimir a esa población, pues se ha comprobado en algunos casos que aquellas personas acusadas de brujería no eran más que personas conocedoras de la medicina natural. En otros, los acusados no eran culpables de ningún delito. Concepto de brujería. Bruja, palabra española de etimología dudosa. La primera aparición documentada de la palabra data de finales del siglo XXI. Es el término otorgado a mujeres que realizaban prácticas mágicas y supersticiosas, de dos tipos, benéficas y otras maléficas, magia blanca y magia negra. Según el libro Las brujas deben regresar, Annie Brunt, 1945. Otra definición para la brujería se refiere al grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de dañar o curar personas. Durante la Edad Media eran conocidas como maléficas, concepto basado en ciertos prejuicios que incluían la presencia del diablo, así como también se creó la imagen de que las maléficas eran siervos del diablo con ciertos poderes para arruinar cosechas, lanzar maldiciones, entre muchas otras. Muchas de las prácticas malinterpretadas en esta época que realizaban estaban basadas en la herbolaria, que es el uso de plantas medicinales o comestibles con fines curativos. La Inquisición. A partir de las distintas injusticias y después de 1170 y 1180, surgieron dos grandes movimientos en desacuerdo con la Iglesia Católica. En un primer momento fue con la llegada de los cátaros y posteriormente con los valdeses. Muchos tomaron posturas radicales al verse excluidos de la Iglesia Católica. Con ello surgía una nueva iglesia laica de hombres y mujeres iguales. Rechazaron la toma de armas, los grandes altares, edificaciones eclesiásticas, la idea de purgatorios, entre otros aspectos del catolicismo. En un principio la Iglesia respondió con la prohibición de lo laico y la condena a herejes. Lo que comenzó con un movimiento religioso clandestino terminaría en las páginas más horribles de la historia de la Iglesia Católica, con el nombre de la Inquisición. Su filosofía se centró en que los herejes eran una especie de epidemia. Los castigos iban desde una muerte cruel en la hoguera, o al menos ser entregados para cortarles la lengua. Los delitos que perseguían eran la herejía, brujería, hechicería, la idolatría, la bigamia y blasfemia, entre otras. Caza de brujas. En la época medieval, fueron incontables las víctimas acusadas del llamado crimen de herejía o de practicar cultos satánicos, condenadas a la hoguera después de la tortura suprema, la cual se planteaba en el Malleus Maleficarum, el libro más aterrador de la historia humana, publicado en Alemania en 1486. Este libro fue, junto con sus progenitores, la suprema autoridad y el asesino despiadado de aquellos pobladores acusados de brujería. El acusado no tenía derechos, no tenía la oportunidad de afrontarse a sus acusadores, y además se prestaba poca importancia a la posibilidad de que las acusaciones pudieran hacerse con propósitos impios, ya sea por celos o venganza, o la avaricia de los inquisidores que confiscaban para su disfrute los bienes de los acusados. El Malleus planteaba: si una mujer era acusada de brujería, es porque era bruja, y la tortura era el medio infalible para demostrar la validez de la acusación.
porque justo después de esta, la acusada, para evitar más sufrimiento, no tenía de otra más que declararse culpable, pues era imposible probar su inocencia. Pero el malus no era solamente un manual para la tortura, también incluía métodos de castigo diseñados para liberar los demonios del cuerpo de la víctima. Rápidamente, la búsqueda de brujas se convirtió en un provechoso fraude y en un lucrativo negocio para la maquinaria inquisitorial, pues todos los costos de la investigación, juicio y ejecución recaían sobre los acusados y sus familias. Además, cada miembro del tribunal inquisitorial recibía una gratificación por bruja quemada. Tortura y muerte de las brujas. La mayoría de las brujas, o por lo menos de quienes eran acusadas de brujería, fueron quemadas vivas en la hoguera. Aquellas incriminadas estaban ligadas con el diablo, según la sociedad. Cuando llegaba la hora de la ejecución, comenzaba una procesión hasta la hoguera, la cual era encabezada por las autoridades, mientras el verdugo y sus acompañantes llevaban a la víctima. Si ésta sí podía caminar, iba amarrada con lazos en la cabeza. De lo contrario, era llevada en una parihuela, lo cual es parecido a una camilla, por los verdugos. En Inglaterra no se le daba salida alguna al torturado. Ante cualquier resistencia, él o la acusada era quemada viva en la hoguera, al fuego de leña verde, lo cual hacía la muerte más lenta y dolorosa, ante los ojos de toda la sociedad, en una plaza pública. Algunas torturas empleadas en Europa fueron la bota de hierro, horno de pie, la espinilla, caminante, insomnio, el yelmo, el brasero, la maleza, bota malaya, frío-calor, limpieza del alma, la tuerca, la sierra, la atadura, la hoguera, tortuga, el sangrado, el cepo, tortura del agua, el método de la toca, el gota a gota, el tormento de la rata, método de la cabra y la silla de interrogatorios, generalmente usados para obtener la confesión del acusado. Conclusión. Las masacres ocurridas en esta época pareciesen producto de verdaderos demonios, pero en realidad no fueron más que el resultado de las ideas que el cristianismo implantaba en la mente de los pobladores. Fue así como la Iglesia y sus ideales lograron que la imagen de la bruja en Edad Media fuese rotundamente malinterpretada, pues las mujeres acusadas de tal crimen no eran más que expertas en plantas medicinales o herbolaria, y las distintas pestes producto de los deficientes hábitos de higiene existentes en la época. Los escritores del libro empleado para los hechos ocurridos tenían algún tipo de desorden mental, el cual les permitía la creación de los distintos castigos inhumanos, pero aún así fueron los ideales del cristianismo existentes en ese momento los que influenciaron tanto en la mente de los sometidos como en la de los inquisidores para hacer que tales masacres fuesen cometidas. No obstante, los altos mandos fueron los únicos beneficiarios, ya que pasando por alto el sufrimiento y la pérdida de vidas inocentes satisfacieron sus ambiciones.